Señor, me uno a la oración que levantó Daniel y queremos ser una iglesia que te agrade y sabemos que tú has establecido el orden. Por eso, danos sabiduría e inteligencia y ayúdanos a avanzar en tu gracia, mi Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te agrade. Te lo pedimos. Trae pastores conforme a tu corazón, diáconos conforme a tu corazón y haz que la membresía manifieste tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hoy vamos a continuar. Sería la clase de premembresía o cómo ser una iglesia sana. Hoy vamos a continuar con las clases de liderazgo bíblico. Y esto se añade a cómo ser una iglesia sana o cómo ser una iglesia bíblica. Hemos estudiado qué es una iglesia. Voy a hacer un pequeño resumen rápido antes de empezar. Hemos estudiado qué es una iglesia, la autoridad de la iglesia, y hemos estudiado marcas para hacer una iglesia sana. En esa marca tenemos que, para hacer una iglesia sana, tenemos que tener una membresía establecida, ¿cierto? Tenemos que practicar bien la disciplina. Nuestros sermones o los sermones tienen que ser expositivos. También una iglesia sana tiene que conocer el evangelio, comprenderlo, entenderlo y predicarlo. Esto es importante. Una iglesia tiene que predicar el evangelio. De igual manera, dimos una clase que tenemos que entender la conversión. Esto nos ayuda a tener una membresía bíblica, una membresía sana, si entendemos lo que es una conversión. Y ahora estamos estudiando que para ser una iglesia bíblica tenemos que tener liderazgo bíblico, que se componen por oficiales, que serían en su caso ancianos y diáconos. Entonces le hago la pregunta, ya acabo de decir la respuesta, pero la pregunta es: ¿con qué tipo de personas está compuesta la iglesia? Oficiales, no, sería miembros y oficiales según nuestra confesión de fe, y los oficiales están compuestos por diáconos y pastores, sí, seguro. Daniel mencionó Filipenses 1:1 cuando Pablo se dirige su carta a la iglesia. Busquémelo. Filipenses 1:1, cuando Pablo dirige su carta a la iglesia, él menciona a quién va dirigida la carta. ¿Está encendido el micrófono? ¿Sí? Filipenses 1:1. Amén. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjense allí que Pablo está escribiendo una carta, ¿cierto? Y le dice a los santos, a ancianos y a diáconos. Y la carta está dirigida principalmente a una iglesia que está en Filipos. Entonces, se pueden ver, hay tres tipos de personas a las cuales Pablo se dirige que están en la iglesia: a los santos, que serían los miembros, a ancianos y diáconos. Entonces, también le mencionaba que para funcionar bíblicamente es necesario llenar esos puestos que la Biblia menciona, esos roles, ¿cierto? Anciano, tener una membresía, tener ancianos y diáconos. Hermano, quiero que vayamos de nuevo a Hechos 6, que me acompañen allí. Y hoy vamos a estudiar Hechos 6, pero ahora inclinándonos hacia los diáconos. Hechos 6 es el origen de los diáconos. ¿Por qué surgieron los diáconos? ¿Por qué surgieron los diáconos? Sabes que nosotros tenemos una idea distorsionada de los diáconos. Yo no sé lo que vienen de otra iglesia, pero nosotros vemos los diáconos como los que están en las puertas. Sí. ¿Cierto? Las personas que le indican a las personas que llegan dónde sentarse. Sí, ¿cierto? Pero los diáconos es mucho más que eso y ahorita lo vamos a ver. Lo voy a leer, ustedes me pueden seguir si leen Reina Valera, pero yo lo voy a leer de las Américas. Me gusta esta versión como lo dice. Dice: por aquellos días, escuchen bien, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas
eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos más de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De dónde sale el origen? ¿De dónde salen los diáconos? Bueno, el propósito de los diáconos es aliviar la carga del anciano. Y el anciano, según lo que nosotros acabamos de ver, es una persona que está dedicada a la enseñanza y a la oración. Este púlpito hace falta que sea más grande. Sí, no cabe bien. Ya, para entender lo que es el evangelio, el pasaje de Hechos 6. Como nosotros sabemos, el evangelio estaba esparciéndose bastantemente. Creo que la idea que aparece en Hechos es bastante buena, que dice que estos hombres estaban trastornando el mundo. Era un mensaje, y este mensaje estaba trastornando el mundo. ¿Por qué? Porque transformaba vidas. El mensaje del evangelio transformaba la vida de las personas. El evangelio se está esparciendo mucho. Según Hechos 2, dice que los primeros evangélicos, los primeros creyentes, tenían todas las cosas en común. ¿Y qué hacían ellos? Vendían parte de sus bienes para ayudar a los que tenían necesidades, ¿cierto? Según la Escritura, las personas que más tienen necesidades, o la ley reconoce a los pobres, o las personas que tienen más necesidades, que son las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Solamente esas 3 personas son consideradas como los pobres, según la ley del Señor. Viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces, estos hombres tenían todas las cosas en común. La primera iglesia tenía todas las cosas en común, y vendían sus bienes y ayudaban a estos pobres. Por supuesto, ahí, si ustedes pueden notar, están las viudas. Se crea un conflicto o una división. Es lo que se puede ver aquí. Hay unos judíos que eran nativos y judíos helenistas o judíos griegos, como aparece en la versión Reina Valera. ¿Cuál es la diferencia en estos dos? Que había judíos que ellos permanecían en sus tradiciones, ellos eran fieles a su idioma nativo, hebreo, y ellos persistían, eran muy territoriales. Ellos persistían en Judá, y no querían contaminarse, por decirlo así, con culturas extranjeras. Y había judíos griegos que ellos sí eran, por decir, más internacionales. Ellos sí adoptaron el idioma griego, y entonces estaba esa división. Y como siempre, las divisiones nunca le hacen bien a la iglesia. Parece que en el Nuevo Testamento siempre las divisiones amenazaban a la iglesia. No solamente aquí, sino ustedes ven en Corintios, que cuando hacían la cena del Señor, los ricos menospreciaban a los pobres. Aquí los judíos nativos hacían división con los judíos griegos. Los ricos con los pobres, y también en Gálatas, como estudiamos, los pobres y los ricos, o sea, cierto, lo de Santiago también se ven los pobres y los ricos, y estamos hablando de creyentes. Esto era dentro de la iglesia. También podemos ver que en Gálatas los judíos cristianos menospreciaban a los gentiles. Entonces los apóstoles, muy llenos del Espíritu Santo y muy sabios, ellos saben que la división nunca va a hacer bien a la iglesia, y ellos tienen que atacar siempre la división. E incluso la Biblia menciona que al hombre que cause 2 veces o 3 veces divisiones, después de amonestarlo varias veces, sea desechado. ¿Por qué? Porque la desunión es algo que daña a la iglesia, y no hay que permitir que
que la desunión nos divida. Entonces hay un conflicto que hay entre estos judíos. ¿Y qué pasa? Unas viudas eran favorecidas y otras eran menospreciadas. Las viudas que eran menospreciadas eran las viudas de los judíos griegos, obviamente por esta división. Las viudas que se acercaban a las mesas no eran atendidas por las personas que al parecer estaban dirigiendo los alimentos y las distribuciones diarias. Entonces, los apóstoles, percatándose de esto, deciden, como lo acabamos de leer en Hechos, buscar a hombre y proponérselo a la iglesia. Fíjense que ahí lo dice en el versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos son los creyentes, y les dijeron, crearon una asamblea, por decirlo así, y aquí le vamos a presentar esta propuesta. ¿Por qué? Porque no es bueno desatender la oración y la enseñanza por servir a las mesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer hombres que sean conforme un espíritu cristiano para que puedan atender las mesas y para que la distribución o el alimento se repartiera de manera más justa y que no hubiera ese conocimiento, ese mal conocimiento de que vamos a favorecer a las viudas judías primero y después favorecemos a las viudas griegas. Y hay que entender que en Cristo, hermanos, ya no pueden haber esos prejuicios y mucho menos creer que por ser de una línea puede ser más beneficiado que otro. En Cristo no tienen que haber esos prejuicios y mucho menos esas enemistades. No pueden haber divisiones, hermanos. Y los apóstoles, muy conscientes de esto, deciden encontrar o buscar hombres que distribuyan los alimentos de manera más justa. ¿Por qué los apóstoles no se dedicaron ellos mismos a hacer esto? Según lo que dice la Escritura. Porque estaban dejando de lado lo más importante, que era la oración y el ministerio de la palabra. Entonces ellos siguen el modelo bíblico que ellos habían aprendido desde el Antiguo Testamento, que es delegar responsabilidad sobre varones también idóneos, llenos del Espíritu, como en el caso de José, que designó jueces sobre Israel. Es que si nosotros tratamos de entender de que siempre Dios ha sido un Dios de orden. Tú mencionaste algo bastante importante, y es que en el Antiguo Testamento Dios establecía la función de cada persona. Y esto hacía que los cultos se dirigían o el servicio no se descuidara en otras partes. Por eso en las primeras clases yo les mencioné lo que hizo el suegro a Moisés. ¿Qué hizo? Busca hombres idóneos, temerosos de Dios, que aborrezcan a la avaricia, y a eso va a poner para que sean jueces sobre Israel. ¿Cuál sería entonces la función de los diáconos? Bueno, fácil. El diácono es servir y descongestionar la vida del anciano para apoyar el ministerio de la palabra y la oración. Las dos labores, tanto ser diácono como ser anciano, ser pastores, es bastante difícil y arduo. Y hacerlas las dos al mismo tiempo sería horrible. Por eso les mencionaba la encuesta de la semana pasada, que hay muchos pastores que ven el ministerio como algo difícil de llevar, y las encuestas que dicen que las familias siempre terminan perjudicadas y que los pastores terminan cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque los pastores quieren realizar todo. Y no debería ser así. La Biblia misma menciona que si nosotros establecemos este orden de diáconos, y los diáconos se encarguen a las cosas físicas, a la administración, y no solamente a ser porteros, la palabra de Dios corre con más fluidez. Entonces, el diácono lo que hace es quitar la barrera para que la palabra corra mejor. El pastor no hace todo. Según lo que leemos, ¿qué es lo que hace el pastor según Hechos? Se dedica a la enseñanza y a la oración. Y entender de que si nosotros creemos que la enseñanza y la oración es poco, es porque no sabemos nada. Yo creo que lo que estamos dedicados ahorita al sermón y a las clases, sabemos que esto conlleva mucho tiempo. Yo soy de los que dicen que para ser pastor debería dedicarse solamente a eso.
Y por eso le digo, el anciano solamente se dedica a la enseñanza, perdón, no solamente, sino que su oficio principal es la enseñanza y la oración. A eso es lo que se tiene que dedicar. Y créanme que una semana se le hace también justo para dar un sermón, porque es investigar, tratar de buscar información, leer muchísimos libros, y aparte de esos libros que tienes que leer, agarrar toda esa información y resumirla en 40 minutos, que es más difícil todavía. Entonces, entender, hermanos, que el pastor no hace todo. Puede dedicarse a muchas cosas, pero no es lo que está establecido en la Biblia. El pastor tiene que dedicarse a la enseñanza y la oración. Y el diácono es el que puede ayudar a eso. El diácono es el que trata de quitar esa barrera para que la palabra de Dios fluya. Quiero que leamos los requisitos para el diaconado en Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Del 8 al 13. Dice lo que es, ¿verdad? Primera de Timoteo 3. Dice así: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancia deshonesta, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, dando a entender que tienen que ser sometidos a prueba, o sea, no tienen que ser un neófito. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, aquí voy a hacer igual que como los requisitos del obispo, no voy a dedicar a explicar cada uno, pero sí algo que se ve aquí bastante notable, y es que Pablo interrumpe como de manera drástica los requisitos del obispo y añade algo acerca de las mujeres. De los diáconos. ¿Ah? De los diáconos. ¿Cómo? Ok, dijiste de los obispos, de los diáconos. Ah, de los diáconos. Sí, tienes razón, de los diáconos. Interrumpe los requisitos de los diáconos y añade, al parecer, requisitos para una mujer. Si se fijan en el 11, dice: de igual manera, las mujeres deben ser dignas y no calumniadoras. Según comentaristas, dicen que las mujeres que tienen mente aquí pueden ser las esposas de los diáconos o mujeres que apoyen el ministerio de la piedad acompañando a los diáconos, el ministerio de la misericordia acompañando a los diáconos. Pero según lo que nosotros vemos en el pasaje, vuelve a repetir Pablo que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto se refiere que por lo menos el liderazgo de los diáconos tiene que ser dirigido por hombres. Entonces claramente se puede ver por el contexto que Pablo se refiere o a las esposas de los diáconos o a mujeres que apoyaban el ministerio de la misericordia. ¿Sí? Y para más claridad, entender que la palabra diácono, ¿qué significa? No vaya a decir. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Alguien que sabe? ¿De verdad no han escuchado el significado de la palabra diácono? ¿No? Pauli, Karina, ¿qué es diácono? ¿No tienen idea? Bueno, diácono es de una palabra griega que significa servidor. El diácono es un servidor. Eso es lo que significa diácono. Pensé que lo sabían. Y aquí, como podemos ver, si hay una palabra que describe a los creyentes, bueno, hay muchísimas palabras que pueden describir a un cristiano, como ser humilde, ser una persona tolerante, pero hay algo que también nos describe a nosotros y es que debe ser un servidor. Un creyente siempre tiene que ser un servidor. Un servidor también tiene un sinónimo como esclavo. Eso también sería servidor.
Entonces diácono significa servidor. Por eso que me imagino que Pablo, muy consciente de que el diácono es un servidor, no cierra la oportunidad que mujeres quieran apoyar este ministerio. Pero es un ministerio, obviamente, por lo que acabamos de leer, dirigido por hombres. Hermano, por ejemplo, aquí en Romanos 15, ¿Ya? Romanos 16, Ajá. dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, algunos se toman de eso para decir, claro, que también la mujer tiene que oficiar como mujer, pero la palabra aquí no es para eso, sino que se usa para las personas que sirven. O sea, no es que esté uno, o que la mujer esté liberando el oficio diaconal, sino que Enseñando. Claro. Se trata de servicio. Exacto. Por eso es que la palabra clave es esa. La palabra clave de diáconos es servicio. Y aparte de que estamos entendiendo que es un oficio o un rol importante en la iglesia, todos los creyentes estamos llevados o mandados por el Señor mismo a servir, ¿cierto? Y es algo que no debe cerrarse para un grupo nada más. Por eso les digo, es un rol que se tiene que cumplir como iglesia, pero todos estamos llamados a servir. Como Jesús le dijo a sus apóstoles, el que quiera ser el primero, el más grande entre ellos, que sea Un servidor. el que lo sirva, el que sirva a todos. Vayamos a Juan 13. Eso, Juan 13 del 12 al 16. Eso me hiciste recordar algo. Y el Señor siempre rompe los patrones o las ideas malvadas que nosotros tenemos en nuestra mente. Juan 13. Del 12 al 16. Si alguien nos puede leer, por favor. Amén. Fuerte. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sí. Traigo este pasaje en este estudio. ¿Por qué? Porque hay un patrón que el Señor nos dejó. Y también este patrón elimina los patrones que nosotros tenemos en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, hermanos, lo que aspira todo el mundo es dominar y tener poder. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no podemos aspirar a dominar. En el reino de Dios ustedes tienen que estar preocupados por servir. Porque ya hay alguien que domina, que es el Señor. Él es el soberano. Sí. Y nadie va a ser más grande que el Señor. Pero es como que Cristo diciendo, wow, si yo soy lo más grande que puede existir y yo soy un siervo, ustedes tienen que imitarme a mí. No busquen dominar, sino servir. Me gusta también Filipenses cuando dice que el Señor no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma de siervo, siendo la persona más rica. O sea, lo digo rico en el sentido de que es más completo y perfecto. Él no vino con autoridad ni siendo un rey, sino vino siendo, según las escrituras, un siervo, un esclavo, hecho semejante a los hombres. Este estudio es bastante corto, pero quiero enfatizar en eso, hermano, de que aparte de que nosotros podamos entender que la iglesia está formada por liderazgos bíblicos como ancianos y pastores, la iglesia también, para permanecer siendo sana, necesita ser una iglesia que esté comprometida con el servicio. Cuando nosotros empezamos a cumplir las funciones, ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 12, cuando nosotros empezamos a cumplir las funciones, todo llega a un buen fin, como lo menciona Hechos 6 y 7. ¿Cuál fue el propósito cuando se establecieron los diáconos conforme al carácter de Cristo? Dice que la palabra corría con mucho más poder y se añadían más discípulos, ¿cierto? No hay frustración por parte de los pastores, porque ahora los pastores van a poder tener tiempo para dedicarse a la enseñanza. Si tú te dedicas con tiempo a la enseñanza, tú vas a dar un buen sermón que explique la palabra del Señor. Entonces los pastores no se cargan.
para mí es fundamental los sermones. Y por eso es que yo cuando le hablé de la predicación expositiva, les dije que es esencial el tener sermones expositivos. ¿Por qué? Porque no es un sermón que está llevado por solamente ideas temáticas del pastor, sino que es una persona que lee, explica y aplica lo que dice en las escrituras. Hechos 6:7 y después leemos 1 Corintios 12. Hechos 6:7. ¿Qué dice? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a las profetas. Así es. Cuando empezamos a cumplir todos los roles que la Biblia demanda que tenemos que cumplir, hay resultados. Démonos el tiempo entonces, como dice la Escritura, para poner a prueba a los diáconos, para poner a prueba a los ancianos y también para cumplir las funciones de servir. Cuando todo esto funciona, la Biblia dice que somos un cuerpo. Y cuando el cuerpo funciona bien, todos andamos bien. 1 Corintios 12. Sí. Ya. Leamos 12, del 12 en adelante. Y que a medida que vayamos leyendo podamos ir analizando lo que la palabra del Señor dice. Sí. 1 Corintios 12, versículos 12. Entender de que el llamado a servir, hermano, es para todos. Y que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos tenemos un rol importante también como iglesia. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos o esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo según lo que le agradó a Él. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no es necesario. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos más con honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Dejémoslo hasta allí. Entonces, para ser una iglesia bíblica y sana, tenemos que cumplir las funciones que tenemos como iglesia y entender de que somos un cuerpo y que el cuerpo posee diferentes miembros: pastores, diáconos y los santos de la iglesia, como mencionó Pablo en el saludo de Filipos. Si quieren opinar algo, decir, este es el momento. Si no, terminemos con oración. Nada, ¿quieres decir algo? Karina, tú que hablas muchísimo. Nada, ya, oremos, hermano.
Señor, estamos entendiendo cómo ser una iglesia sana. De verdad queremos cumplir los roles que tú demandas. Pero también sabemos, mi Señor, que para obedecerte en las cosas necesitamos de ti. Se nos hace difícil por nuestras propias manos, por eso creemos que tú tienes el poder para formar una iglesia sana, mi Señor. Si pensamos en nuestro entorno, sería para nosotros imposible, pero ¿qué es imposible para ti? Yo sé que tú puedes traer pastores conforme a tu corazón, de igual manera puedes establecer diáconos, puedes establecer una membresía, nos puedes ayudar a ser tan humildes y empezar a aplicar la disciplina. Solo es por ti, mi Señor, que hay imposible para ti. Tú lo haces todo posible. Y de verdad el motivo es honrarte y glorificarte a ti, mi Señor, y ser una iglesia que te agrade. Aparte de esto, sé que esto es beneficio para nuestras almas, mi Señor. Queremos crecer más espiritualmente y queremos conformarnos a la iglesia, a la estatura de Cristo. Y sabemos que una iglesia que funcione sana también es un medio para que esto suceda. Por eso perdónanos como iglesia, ayúdanos, concédenos sabiduría, y ayúdanos a entender los roles que tú demandas que se tienen que cumplir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.